En medio de todo esto, tú no solamente lo documentaste a cuadro, están documentadas las 20 guerras con camarógrafos, con lugares, con hechos, con entrevistas, cantidad que podríamos mencionar solamente por mencionar algunos: Arafat, Gaddafi, Felipe González, Cedillo, Menem, que están librando otro tipo de guerras, ¿no? No los dos primeros, pero quizás sí los otros 5. Tú también te dedicaste a escribirlo. Sí, bueno, de hecho el olvido de la memoria no hubiera salido nunca si no hubiera sido por el conocimiento que tengo de las guerras. La novela El olvido de la memoria, nada de lo que pasa ahí es real, es una novela, es una ficción, ¿no? Pero es verdad que la intensidad, tú lo has leído, Pero está todo lleno de momentos verídicos, es decir, de hay, momentos biográficos, sí, sí, pasajes, hay pasajes, momentos. pasajes. No podrías haberlo escrito de no haber estado allí, No, 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 desde luego. claro. Ni lo hubiera podido escribir sin la intensidad con que lo escribí si yo no hubiera sido el Alberto Peláez de cuando tenía 20 años. Mm. Ese personaje un poco degradado, el sexo, el alcohol, todo eso, claro. Todo eso forma parte del Alberto Peláez, todo eso configura al Alberto Peláez de hoy. Sin los viajes que yo hice, sin las guerras, la intensidad con la que tiene el realismo mágico de mi novela jamás se hubiera podido hacer, precisamente porque yo lo viví. Nada de lo que pasa en Somalia ni en Ruanda, en la guerra, en la En la novela, novela. es verdad. Hay muchos personajes que sí son verdad. Carmen Garrigós, que Sol, en fin, muchos, ¿no? Sabludovsky está mencionado. Jacobo, claro. El niño Capute es un niño que existió de verdad. Y tantos otros. Pero la intensidad de la novela me la da el conocimiento de las guerras y me la da también otros textos que no son periodísticos, que son literarios, que me ayudó a conformar la persona de Alberto Peláez, porque yo cuando era jovencito leímos muchísimo gracias a mi padre. Está muy bien escrita. A mí me gustó muchísimo. La recomiendo ampliamente, El olvido de la memoria, de Alberto Peláez. Muchas gracias. Yo me la comí en 2 tardes y realmente es muy interesante porque más allá de este cuadro que nos asoma medianamente a la guerra y a los horrores de la guerra y a las pasiones de la guerra y a los enamoramientos de la guerra, hay pasajes verdaderamente incluso hasta simpáticos. Pero más allá de eso, está muy bien escrita y cuenta la vida de 2 hombres que están en la búsqueda de su madre, y la madre ha salido refugiada de España, salió justamente por la Guerra Civil Española, ¿no? Por el inicio de la guerra. Y a partir de ahí, bueno, pues se plantea toda una vida de ficción, que está entre ficción y no, porque hay momentos de verdad, y termina siendo una novela dulce, muy hermosa, muy cercana al corazón, en donde te identificas con los personajes. Me parece que eh, sobrepasó mi expectativa, debo decirlo, Muchas gracias, Rodrigo. porque yo a Alberto ¿De quién viene? lo conocía, hombre, como un periodista de guerra que había escrito unos textos y tal, pero qué buena que está tu pluma, ¿no? O sea, la verdad Muchísimas es que está gracias, joder, muy te lo bien agradezco. escrita, vale la pena Tienes leerlo. otras novelas también, ¿no, Edito? No, novelas solamente tengo el olvido. Y libros tienes algunos Sí, otros. el primero que escribí fue Corresponsal en Yugoslavia, Crónicas desde el infierno, que ese sí es un fiel reflejo, es un libro podemos marcarlo un libro de viajes, un libro de crónicas de guerra, en la que tiene varios capítulos en los que cuento de los 8 viajes que hice en la antigua Yugoslavia en tiempos de guerra, cuento 6. Ok. Y eso sí, ahí no hay nada de ficción, todo es cierto, todo es verídico. Y la escribí precisamente, Arturo, porque cuando yo llegaba de la antigua Yugoslavia, todo el mundo me preguntaba, oye, cuéntame tal. Y cuando yo lo contaba, la gente no me creía. Porque claro, en la guerra uno vive cosas que son increíbles. Inverosímiles, claro. ¿Sí? Y entonces un día me cansé y dije, pues no, lo que voy a hacer es escribirle. Si alguien quiere leerlo, pues que lo lea. Claro. Porque es verdad que está lleno de pasajes que pueden parecer realmente increíbles. Porque lo que pasa es que en las guerras uno vive tantas cosas tan enormemente intensas que luego te cuesta incluso entenderlo. Pero es así. Pero es así. Entonces, claro, todo lo que cuento lo cuento con un realismo Con total. veracidad. Luego escribí un libro sobre México, México, Ah, una mirada, Una eso. mirada a México. que es un libro, un ensayo sobre México. Este es un país al que yo quiero mucho, porque yo tengo conciencia de México desde los 5 años. Mi padre, Joaquín, mi padre Joaquín Peláez,
Él venía todos los años. desde Trabajaba año- con Sabludowski, perdón. Sí, él Ah, empezó más tarde con Jacobo. sí. Él trabajaba en la cadena SER en Radio Madrid. Eso. Y venía todos los años con tenía un programa de radio que se llamaba Los Niños de la Operación Plus Ultra. Y entonces conoce a Jacobo le entrevista en el programa que tenía a las 6 de la mañana de que patrocinaba Nescafé. Y él viene la primera vez el año que yo nací, el año 64. Tanto se enamoró de México mi padre que nos lo transmitió con mucha facilidad. Él tenía un mapa que trajo en los primeros viajes de la República Mexicana. Entonces yo tenía 5 años y yo no sabía dónde estaba Valencia, pero sabía dónde estaba Tlaquepaque. Te lo juro, te lo juro. O sabía dónde estaba Guaymas. Por ejemplo, yo no sabía un solo paso doble de España. Cuando tenía 5 años. Pero me sabía todos los corridos de Lola Beltrán, de José Alfredo Claro. Jiménez, las canciones de Cricri, porque mi padre nos lo trajo, a Gabilondo Soler. Fuimos los 5 únicos niños españoles que crecimos con Cricri. Claro. Entonces, ¿cómo no voy a amar yo a México? Desde Oye, los 5 años. Mencionas 5 niños. Eran 5 hermanos. Somos 5. Son 5. ¿Y cómo son? ¿En qué lugar? Yo tengo uno mayor, luego soy yo, luego Mimi, que es la que me sigue, luego Jesús y Cayetana, que es la pequeña. ¿Y a qué se dedican? Digamos, Todos son medianamente. abogados. Mimi vive aquí. Ah. Está casada con el hermano de cariño de Mónica, mi mujer, Ajá. desde hace casi 30 años. Y Cayetana es periodista como yo. Y tú tienes 2 hijos. Dos. Yo los conozco. Los conoces bien, sí. Constanza y Edgar Jay. Encantadores. Actores. Actores, Un actor como y una vosotros. actriz. Ah. Pero, ¿por qué fueron orillados a hacer semejante carrera? Pues te digo una cosa. ¿Qué pasó en la educación, Alberto? yo ¿Qué les- hiciste mal? Yo les dije, yo cuando eran pequeños, nunca les dije que fueran periodistas ni actores. La verdad es que nunca les dije. No, pero es que eso es lo que están, entiéndase, mamando en casa, ¿no? Claro. A ver, yo no quería que. La verdad, yo nunca quise que fueran periodistas. ¿Eh? Y A mí menos si de me guerra, hubieran dicho. corresponsales. Sí, porque mira, esta es una profesión, como ahora la que vamos a hablar vuestra, el periodismo es una profesión enormemente sacrificada. O sea, tú puedes trabajar un 31 de diciembre, un 5 de enero, el día de tu cumpleaños o la fiesta de guardar. No hay horas, porque cuántas veces a mí me despertaron a las 3 de la mañana de Televisa, con el cambio de horario, pues no sé, al mes 5 o 6 veces. Multiplícalo eso por 44 años. Te da los años que no he dormido por las noches, ¿no? Y no, desde luego no hubiera querido que fueran corresponsales de guerra porque es una profesión altamente peligrosa. Mi madre ha sido siempre una mujer muy valiente. En el año 91 yo estaba en un bosque, el bosque de Krakowska, que colinda entre Croacia y Eslovenia. Y había unos soldados, había un puñado muy importante de soldados, unos tanques eslovenos que empiezan a disparar contra unos MiG serbios y que bajaban a 100 metros de distancia, casi a ras del suelo. En un momento determinado los MiGs comienzan a disparar contra los tanques blindados. Entonces yo tengo una imagen de cómo estalla un tanque blindado, cómo sale un chico joven, carbonizado completamente, y otro que queda a las puertas del tanque, parecía un muñeco desarticulado, totalmente. Uno de esos tanques vira hacia nosotros y nos apunta, entonces salimos todos corriendo. Esa imagen la ve mi madre, porque se había viralizado, en aquel entonces no había, pero la habían salido en todas las cadenas del mundo, y entonces mi madre me dice, mañana mismo, eso me lo contó luego, mañana mismo llama a Jacobo, porque quería mucho Jacobo a mi familia, especialmente a mi padre, y le digo que vuelvas a Madrid. Y le suplico que te despida y te corra de ese trabajo. Y no lo hizo, y meses más tarde me lo cuenta mi madre. Y me dice mi madre, estuve a punto de marcar a Jacobo, y si no lo hice fue porque tu padre no me lo hubiera dejado. Eso fue un gesto tan generoso y tan valiente de mi madre, y esto ahora lo aplico a mis hijos. Yo dejaría que Edgar Jay o Constanza fueran a la guerra, no. No porque yo lo he vivido y sé lo que es. Y tiene muchas posibilidades de no volver. Por eso Y sin yo embargo, no quería que fueran periodistas.